el país que tiene la zona más biodiversa del mundo, la segunda zona más biodiversa del mundo, tiene a sus habitantes viviendo en esas condiciones. No hay forma de sacar el país adelante si no sacamos a las regiones de forma independiente y en conjunto adelante. Así es. Posiblemente ese joven ni siquiera me conoce. ¿Qué será lo que yo le hice a él para que me mire con semejante odio? Vivimos en una región en la que el poder normalmente está concentrado en las ciudades capitales. Y de alguna forma se nos olvida la vida, el crecimiento que pueden tener las regiones, esa magia que tiene cada punto del lugar donde vivimos sin que sea la capital. Tú eres un ejemplo de que es posible hacer lo propio en tu casa y hacer lo propio para el resto del país. Bienvenido, Jefferson Mena, a Un País Libre para mis hijos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Un verdadero placer que me hayas invitado y tú tienes razón. A veces la cotidianidad de la política y la cotidianidad de los temas nacionales logran eclipsar lo hermoso que hay en lo que no es cotidiano, en lo que se refleja en las diferentes regiones del país. Y es una lástima, porque nos dedicamos a llorar por el sol y nos perdemos el gran regalo de ver las estrellas. Y para mí tener espacios como este donde podamos hablar abiertamente de lo maravilloso que puede ser solamente si tomamos la decisión, si tenemos la visión correcta, es maravilloso. Así que muchas gracias por invitarme. Yo he escuchado a muchos jóvenes, yo he vivido en región, acá en Colombia, en Venezuela vivía en la isla de Margarita y acá en Colombia viví un tiempo en Santander. Es decir, entiendo lo que pasa en las regiones y escuchaba mucho y sigo escuchando de algunos jóvenes que toca salir, toca irse sí o sí a otro lugar para alcanzar los sueños, para ser el profesional que quieren ser, para lograr la vida que quieren tener. Y si bien a veces es cierto, porque depende de muchas realidades, de muchas cosas que afectan la realidad de cada uno, yo soy de las que cree que no importa el lugar en el que estés, puedes hacer un cambio, puedes lograrlo. Tú has tenido una carrera política muy interesante. Y acá en Colombia he escuchado cosas muy fuertes sobre, no, es que si tú eres del Chocó y entonces no puedes hacer nada y no vas a poder lograr tener una profesión y no vas a... ¿Por qué? Porque te sentencian porque naciste en el Chocó. Y el problema no es que otro te sentencie, el problema es que tú te sentencies. Así es, así es. Es muy usual en Colombia. Colombia es un país demasiado grande, es decir, un país que tiene 6 regiones. Y 6 regiones es como un país diferente. Comparar la costa Caribe con la costa Pacífica es todo un ejercicio. Y desafortunadamente las regiones más desarrolladas, diría yo, no han tenido ese compromiso que se requiere como país para desarrollar aquellas regiones que son menos desarrolladas. Y el Chocó tiene ese gran estigma. Un estigma que tengo que reconocer, tengo que decir más bien, que es injusto. Porque la región pacífica, para no
circunscribirnos solamente al Chocó, sino a toda la región pacífica era una región netamente tranquila, sí, con muchas dificultades, con muchas deficiencias, con muchas falencias, pero tranquila, o sea, es decir, era una región en paz. Cuando nosotros revisamos la historia vemos que la violencia que hoy se vive en esa región no es propia de la región, ha sido importada. Las violencias han surgido en los Santanderes, por ejemplo, la violencia ha surgido en el interior, y se ha transportado, ha llegado hasta la región pacífica. Así que hasta la misma violencia que se vive es un poco injusta, y en Colombia tenemos un gran desafío, y es superar el tema de la violencia. Y no lo estamos haciendo porque hemos llegado al punto de justificar la violencia. Entonces uno encuentra discursos políticos, discursos sociales que justifican la violencia. No, es que yo soy pobre, es que yo soy desigual, es que no me respetan mis derechos, y como sucede todo eso, yo tengo derecho a expresar mi inconformidad, como bien sea. O sea, cuando tú llegas al punto, cuando una sociedad llega al punto de justificar la violencia, es un punto donde tú tienes que prender todas las alarmas. Y muchas veces creo que los chocuanos caemos también en ese error. No, es que yo soy pobre porque soy negro, y es que yo soy negro porque soy pobre. Y nunca salimos del círculo. Y no salimos de ese círculo. Y nos quedamos llorando por el sol cuando tenemos el firmamento para ver las estrellas, ¿cierto? Y no nos preguntamos, ok, ¿qué puedo hacer yo para superar esta situación? Y es eso lo que intentamos desarrollar en el libro. Este libro, Una nueva estrategia para el Pacífico colombiano, es decir, oiga, dejemos de estar ahí llorando como las playideras por lo que está pasando, y reaccionemos a ponernos en modo activo para construir entre todos algo que es realizable. Básicamente. Acá podemos hacer pauta del libro, no pasa nada. Porque el libro, te escuché hablar, afortunadamente pude participar en el lanzamiento del libro, y te escuchaba y yo decía, ¿qué nivel de conciencia esa de no es solo lo que está afuera, no es lo que llega de afuera, es que estamos haciendo nosotros, Así es nuestra es. responsabilidad? Y para mí, cuando te escuchaba hablar sobre el libro, pensaba en eso, pensaba en tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad, de la responsabilidad que tenemos en nuestra casa. Así es, Denise, es que Dios me ha dado la oportunidad de recorrerme el Pacífico muchas veces. Y es increíble lo que uno se encuentra. Uno se encuentra una sociedad totalmente rendida, una sociedad totalmente apaciguada, una sociedad que ni siquiera se da el derecho de pensar de que pueden vivir mejor. Y cuando llegan los momentos decisivos, cuando llegan los momentos críticos, entonces actúan de una manera que da a entender que es que los culpables son nosotros. Y posiblemente tengan razón en cierta proporción, pero también está el qué puedo hacer yo. Y el qué puedo hacer yo es no sentarme simplemente a esperar a que me lleguen los subsidios y a ver qué trae la marea, sino es mirar cómo yo puedo generar una actividad que me permita no solamente desarrollarme como persona, sino desarrollar la familia y desarrollar el círculo que hay alrededor de la familia. Entonces, esto es muy propio de nuestra región, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para mover a la sociedad del Pacífico en aras de que ellos mismos se vean como productivos, que pueden aportar mucho más de lo que están haciendo ahora.
el Jefferson chiquito, el que también escuchaba, no puedes porque de la región no salimos, no puedes porque eres negro, no puedes porque, o sea, todas las razones, opciones y posibilidades de por qué no están sobre la mesa. ¿Se imaginó algún día todo lo que ha vivido el Jefferson grande? Nunca, Denise. Te voy a contar. Yo era un no futuro. Entonces, yo era un muchacho que nació en Quibdó, en la zona norte, la zona más violenta que tiene el país. Rodeado de todos mis compañeros con los que yo crecía y que tomaban la decisión de la fácil, ¿cierto? De coger las armas y por medio de las armas tener la mejor zapatilla y el mejor vestido, lo que podía ser mejor vestido, ¿cierto? Yo, Denise, por alguna razón, Dios me guió a querer aprender música. Entonces, mientras que mis compañeros se quedaban toda la tarde, después que salían del colegio, se quedaban toda la tarde en el barrio planeando a ver qué iban a hacer, yo todas las tardes tenía que volver al colegio a aprender a solfear, a aprender solfeo. Y entonces aprendí música. Y después de eso me volví tan bueno con el tema de la música que me invitaban de otros colegios a hacer presentaciones. Entonces yo me iba a hacer presentaciones a los colegios y toda la cosa. Entonces me perdí todo ese hervor, ¿cierto? De la vida fácil. Pero yo creo que son designios de Dios. Luego salí del Chocó y me vinculé a este tema público. Ni siquiera recuerdo muy bien cómo ni cuándo, pero terminé vinculado a esto. Y cuando terminé vinculado a esto, me terminé en unos círculos que me permitieron aplicar a becas, ganar becas para ir a estudiar fuera, para ir a conocer el mundo. Entonces fui a Washington en un par de oportunidades, allá estuve un tiempo bastante considerable, luego fui becado para ir a Taiwán y yo me veía en un avión yendo a Taiwán desde Los Ángeles y yo decía, wow, wow. Y eso me fue transformando y eso me fue permitiendo ver que hay un mundo y que hay vida más allá del círculo donde yo estaba. Y un día, Denise, reflexionando, dije, todo esto tiene que servir para que yo de alguna manera pueda aportar para que otros tengan la oportunidad que yo he tenido. Y es en esa lucha en la que estoy. Entonces mucha gente me dice, no, ¿y usted por qué lo hace? Eso me recuerda a Forrest Gump, cuando empieza a correr. Entonces le preguntan, ¿y es que usted lo hace por la paz del mundo? ¿Usted lo hace por no, yo solamente lo hago porque quiero correr. ¿Cierto? Entonces todo el mundo me pregunta, ¿usted por qué lo hace? ¿Quiere ser gobernador? ¿Quiere ser alcalde? ¿Quiere ser senador? No, yo lo hago porque es un compromiso que yo siento con mi tierra, con mi gente, con aquellos que aún están allá, con esos niños que están creciendo aún como yo crecí. Y yo no quiero partir de este mundo sin haber aportado, sin haber hecho lo suficiente para evitar que eso siga sucediendo y cambiar esa realidad. Te voy a contar una historia y te voy a contar un aprendizaje. La historia es que trabajando con todo este tema de derechos humanos en Venezuela, a mí se me acercaban y me preguntaban, se me acercaban de partidos y era como, no, y entonces tú seguro quieres ser alcaldesa y seguro quieres ser gobernadora y seguro, y yo no quiero. ¿Y por qué haces esto? Pues porque me nace, porque me duele mi país, porque alguien tiene que hacerlo y pues así que esa parte la entiendo. La lección aprendida viene de la política necesita gente buena. Y los buenos normalmente estamos haciendo otras cosas. Así es. Y no está mal, porque yo siempre he pensado que todos somos necesarios, todos los roles en esta vida son necesarios. No te voy a convencer de que te lances. Pero
entendiéndote tanto como te entiendo con lo que estás diciendo, yo a veces me cuestiono si debió haber sido eso lo que debía haber hecho. Si en vez de dejarle la política a los que siguieron haciendo política en mi país, fue la mejor opción porque yo tenía que ser defensora de derechos humanos. Yo estoy hablando de Denise, pero entiendo. Denise, lo que pasa es que yo ya estuve allá. Entonces yo ya fui gobernador encargado y fue una experiencia muy bonita, pero también una experiencia muy fuerte. Porque cuando tú llegas con todas las ganas con que yo llegué a aportar y de ayudar, y tú encuentras ese escenario hostil de tu misma gente, que te mira como si tú fueras el bicho raro, que te critica. Yo me acuerdo, Denise, un día, yo trabajaba en la gobernación hasta la 1 de la mañana, llegaba a responder llamadas al hotel y a responder mensajes, a revisar cosas, y luego a las 5 de la mañana me estaba preparando ya para salir otra vez. Y recuerdo que un día me estaba duchando y estaba planeando todo lo que tenía que hacer durante el día y estaba ya a punto de salir cuando me llaman y me dicen, usted no puede ir para la gobernación porque se van a tomar la gobernación. Entonces yo, ¿por qué se van a tomar la gobernación? No, se la van a tomar porque van a hacer una protesta en contra suya. Eso es una forma de decir al presidente que no lo quieren aquí y toda esa cosa. Entonces yo dije, pues, increíble. Van a decirle al presidente que mande un chocuano, que no quieren un chocuano. Eso es una cosa absurda. Yo voy para la gobernación, entonces me fui para la gobernación. Yo me bajé del vehículo en el que andaba. Había no se me olvide esa imagen, había una cantidad de gente en el parqueadero, las puertas estaban cerradas, tenían esta especie de candado grandísimo en las rejas, y yo me bajé del vehículo para entrar. Y la gente vociferando y diciéndome groserías y toda esa cantidad de cosas, y se me vino un joven directamente, pero con una mirada de odio. Es decir, y me gritaba cualquier cantidad de vulgaridades, y tú aquí no vas a entrar y no entrarás. Y yo decía dentro de mí, wow, posiblemente ese joven ni siquiera me conoce. ¿Qué será lo que yo le hice a él para que me mire con semejante odio? El tema pasó, pasaron muchas cosas, yo mandé a la policía, luego me senté a hablar con ellos, Denise, y yo les decía, oiga, venga, es que no hay necesidad de que ustedes me maltraten, es que yo soy de ustedes. Es decir, es que yo soy tan negro como ustedes, tan chocuanos como ustedes, yo crecí aquí, ¿por qué me odian? ¿Qué es lo que les he hecho? Yo ni siquiera soy culpable que el gobernador que tenían sea corrupto y lo hayan metido a la cárcel. Yo ni siquiera le dije al presidente que me mandara para acá. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el daño que les estoy haciendo? Entonces, esa clase de vivencias me hicieron entender que muchas veces es bueno ayudar, pero no necesariamente desde adentro. Posiblemente uno puede ayudar mucho más desde afuera. Y en efecto así fue. Yo terminé mi periodo allá y luego el presidente creó un programa que me permitió invertir y ayudar allá a muchas familias. Así que sí, posiblemente ser gobernador o ser representante de la Cámara o ser senador puedan tener títulos mucho más rimbombantes, pero ¿qué tan efectiva va a ser la ayuda? Entonces yo prefiero estar tras bambalinas, sin ser candidato absolutamente a nada, pero buscando la oportunidad de tener escenarios donde pueda ayudar de manera directa y a mi manera. Y a mi manera es con ellos, con el apoyo de ellos o sin el apoyo de ellos. Entonces, esa es como la visión que tengo al respecto. Mencionaste algo que me parece súper importante y es
yo soy uno más. ¿Qué crees tú? Si has logrado entenderlo, la respuesta puede ser no tengo ni idea y está bien, pero ¿qué crees tú que hace que una persona termine sintiendo? Yo a veces ni siquiera sé si lo sienten, ese odio que muestran, ¿no? Hacia una persona que está ayudando, solo porque creen, además que piensa diferente, porque necesariamente no tienes que pensar distinto. Yo creo, Denise, que es temor, es miedo. Digamos que la gente se acostumbra como a vivir en su ambiente, ¿cierto? En su caja. Y cuando nota que llega algo extraño, que pone en peligro eso que está viviendo, sin importar si es bueno o es malo, ¿cierto? Sin importar si es bueno, reaccionan. Entonces, y reaccionan como un mecanismo de defensa. En este caso en especial, yo lo que entiendo es, ok, este era un grupo que ha respaldado siempre a los políticos corruptos que le han proveído a ellos algunas satisfacciones de las necesidades que tiene. Ellos no se preguntan qué tan corrupto es el político que están siendo, simplemente el corrupto les provee satisfacción. Y llegó un tipo que desplazó al corrupto, que les proveía satisfacción y que cambió las cosas para hacerle de una manera mejor para todos, menos para ellos. Entonces, la manera de reaccionar es, no, yo prefiero seguir en mi caja, yo prefiero seguir en mi lodazal, yo prefiero seguir en ese ambiente que es donde yo crecí, que es donde yo vivo, que es donde yo me siento cómodo. Que es el que yo conozco. Que es el que yo conozco, ¿cierto? Y me hace recordar, ahora que dices que yo conozco, vas a acordar una frase que me dijo un amigo. Me dijo, yo no entiendo, esta vida es muy dura, esta vida es durísima, pero nadie se quiere morir. Entonces me decía, pero ¿usted sabe por qué? Y yo le dije, no, ¿por qué? Me dijo, pues claro, como esta es la vida que conocemos y nadie conoce en el otro lado, mejor nos quedamos acá. Algo así parecido. Entiendo que es la reacción de esa clase de personas. Y te digo una cosa más, Denise. Transformar el Pacífico, digamos, tomar la decisión de transformar el Pacífico, tiene que tener en cuenta todas estas situaciones. Porque esto no va a llegar allá, usted no puede pensar que va a llegar allá y lo van a aplaudir. No, usted se va a tener que enfrentar a ellos, enfrentarse a esos círculos sociales, a esos círculos de poder, pero estar dispuesto a sacarlo adelante con ellos o sin ellos. Tú has trabajado en varias áreas interesantes del sector público. En defensa, en paz, en agricultura. Así es. ¿Qué pasa entre una y otra? ¿Cómo trabaja uno en defensa y después trabaja en un proceso de paz? ¿O en parte del proceso de paz? Bueno, yo siempre he sido un admirador de la fuerza pública, precisamente porque en ese ambiente donde yo crecí, en el pueblo donde yo crecí, la fuerza pública se convertía en un apoyo sustancial. Por darte un ejemplo, entonces, una mujer que va a dar a luz en una vereda por allá de Quibdó, no hay acceso, son las 12 de la noche, si no la sacan se va a morir. Quienes iban era la fuerza pública, era el ejército y era la policía. O por ejemplo, se va la energía y no hay que comer porque hay escasez de todo. Los que traían soluciones era la policía, era el ejército. Entonces yo aprendí a crecer con ellos y a ver el esfuerzo de ellos y a sentarme a hablar con ellos. Así que yo los quiero mucho. Así que trabajar en el Ministerio de Defensa fue una experiencia súper enriquecedora. Además, porque me dio la oportunidad de recorrer todos los batallones, de comer con ellos, de dormir en los cambuches, etcétera, etcétera. Y de entender esa gran ilusión que tienen incluso nuestros soldados y policías de vivir en un país tranquilo.
de vivir en un país tranquilo. Es que no es fácil. No es fácil uno estar durmiendo en un cambuche a las 12 del día y de un momento a otro el comandante diga de pie todo el mundo, nos están atacando y miren a ver cómo se defienden, ¿cierto? Eso no es fácil. Cuando se dio el tema del proceso de paz, yo no fui muy amigo de la forma como se logró el proceso de paz. Incluso tuve que viajar me invitaron a Suiza a un programa que se llama Dealing with the Peace, y allá expuse por qué yo pensaba que las cosas se estaban haciendo bien. Es que usted no puede premiar al delincuente. Si usted premia al delincuente, usted está incentivando más delincuencia. Entonces a mí toda esta cosa pues de los combatientes, senadores y con casa, carro y beca, pues no, así no. Además que cuando uno sabe cómo funciona el tema, uno sabe, Denise, que la casa, el carro y beca no va a ser para el guerrillero raso, esa va a ser para la cúpula, ¿cierto? Pero a pesar de eso, y cuando eso ya fue una realidad, quise aportar para aquellos guerrilleros rasos que vivían en esos GTCRs, que entre otras cosas los establecieron en lugares inaccesibles, allá no llegaba nadie, pudiesen tener también una oportunidad, ¿cierto? Y me dediqué a eso. Entonces, trabajé con el Alto Comisionado para la Paz en organizar esos espacios territoriales. Y fue algo muy enriquecedor, porque esa gente sale de allá, Denise, con una visión totalmente equivocada. Son personas que incluso nacieron allá. Denise, cuando esa gente se desmovilizó, nosotros le entregábamos una Coca-Cola, no sabían cómo destaparla. Le entregábamos un billete, las mujeres, por ejemplo. Entonces las mujeres tenían su periodo menstrual y entonces se le entregaba la plata para que compraran, digamos, los elementos que necesitaban. Y ellas cogían la plata y decían, ¿y esto qué es? Entonces, no, eso es dinero para cada chico. ¿Y esto es mío? Esto es dinero. O sea, es decir, esa es la calidad de las personas que estaban saliendo de esa condición. Entonces a mí me pareció que era también justo para ellos darle una bienvenida, decirles, oiga, aquí hay una sociedad que los acoge. Pensaba también en la cantidad de recuerdos malucos que esa gente traía y los traumas que eso genera. Entonces, ayudé en ese proceso de la paz, a pesar que sigo insistiendo, fue una cosa que no fue bien organizada, eso no estuvo bien tratado. Y luego, este trabajo con las comunidades me ha llevado, Denise, sumando todas las experiencias pasadas, a darme cuenta que es que en Colombia, a diferencia de otros países, nos hace falta escucharnos, sentarnos y escucharnos. Las diferencias pueden que no sean tan abismales como pensamos. Simplemente es un detalle de escuchar lo que Denise está diciendo y mirar cómo lo de Denise me aporta. Y pensar en lo siguiente, en la construcción. Pero la construcción debe partir de la siguiente premisa y es: yo soy muy inteligente, yo soy brillante y tengo una idea brillante. Pero si yo comparto mi idea brillante con Denise, que también es brillante, entre Denise y yo vamos a hacer una super idea brillante. ¿Cierto? Que va a ser mucho mejor de lo brillante que yo y de lo brillante que tiene Denise. Y si nosotros los colombianos nos concentráramos en eso, yo creo que nosotros podríamos romper esta cadena de violencia que tenemos, esta cadena de discursos de odio que está tan ensimismada en estos periodos de tiempo en el país, estas cadenas que nos llevan más a fijarnos en las diferencias que en las coincidencias. Yo siempre he pensado desde esas diferencias el daño que nos hemos hecho, porque hablamos de unos y otros como que si fueran extraños. Y es los políticos,
la guerrilla, los paramilitares, las madres cabeza de familia, todo el mundo está como en una burbujita diferente. Pero es que somos los mismos. Así es, así es. Una cosa muy enternecedora ahí fue cuando el gobierno anterior le dio el ingreso a todo el pueblo venezolano que quería llegar y cómo el presidente dio la orden de acogerlos. A mí eso me llamó mucho la atención, porque muchos en Colombia no, ese es un problema de los venezolanos, que ellos miren allá cómo solucionan su lío, ellos escogieron a este señor, problema de ellos, up to you, como dicen los gringos, ¿cierto? Pero cuando empezamos a ver las consecuencias que eso estaba trayendo a la comunidad y la necesidad que esa gente tenía de buscar una forma de salir de allá, y vemos a un presidente que abre las puertas y que genera todas las condiciones para que puedan estar y quedarse y demás, y digo, wow. Es decir, eso es un cambio, vamos por el camino correcto. Eso es un cambio de paradigma. Eso es dejarnos de ver esta cosa como si fuéramos islas aparte y entender que el dolor del otro, a pesar que no puede ser totalmente mi dolor, pero me pega también, me pega el dolor. Y yo tengo que hacer algo, no solamente por preocuparme por mí, sino también preocuparnos por el otro. Y eso lo reflejo en uno de los apartes del libro que lanzamos anoche, y es: Denise, este país está compuesto por 6 regiones. De estas 6 regiones, 3 son productivas, las otras pobres. Pero este país tiene una meta: acabar con la pobreza. ¿Cómo va a acabar con la pobreza si sigue haciendo lo mismo que ha hecho durante los últimos años? No, lo que tiene que hacer es básicamente mirar cómo activa estas regiones que no están produciendo, que es donde se concentra la pobreza, para entre todos, los productivos, los no productivos, construimos una visión de país donde todos podamos vivir bien. Es tarea de todos. Es tarea de todos. Así es. No hay forma de sacar el país adelante si no sacamos a las regiones de forma independiente y en conjunto adelante. Así es, pero viéndolas como nuestras. No, ese es el problema ya de los negritos del Chocó, de los negritos de Buenaventura. No. Es que los negritos de Buenaventura son nuestros negritos, ¿cierto? Y como ellos están pasándola mal, nosotros no podemos estar del todo bien hasta que ellos también no estén como nosotros. Esa es como la mentalidad que debemos de tener, sobre todo en el servicio público. Sí. Ese ejercicio de pensar en el otro desde aquí adentro. Así es. A veces se nos olvida, y tú hablabas de la situación de los migrantes venezolanos. Mi mamá y mi hermana están en este país gracias a esas decisiones que tomaron. Denise, era hermoso. A mí era hermoso. Me estoy recordando una imagen. Yo venía por la Panamericana. Y entonces estaban muchos venezolanos caminaban por la Panamericana. Los caminantes. Pero Denise, lo hermoso no era eso. Lo hermoso era cómo la gente salía a darles agua, a brindarles algo de comer, si llevaban niños que entraran a sus casas a ducharse y demás. Era una cosa hermosísima, es una cosa de humanidad. Ahí no importaba si eran venezolanos o colombianos o peruanos, lo que fuera, no. Lo que importaba era que estaban pasando, que posiblemente llevaban muchos días caminando, y que tal vez no tenían una gota de agua, y la gente salía. Eso me enterneció mucho. Yo recuerdo, en esa época de los caminantes, yo estaba viviendo en Santander, y en algún momento veníamos a Bogotá, y en el carro habíamos armado kits de comida, y para las mujeres toallas sanitarias, porque la gente da comida, pero a veces como que no se nos olvidaba también la parte femenina. Y entonces armamos los kits y los teníamos en el carro. Y había una familia, bebé en brazos,
había una niña chiquita, era una pareja y otros 2 o 3 señores, no recuerdo si eran 2 o 3. El tema era que no cabíamos todos en el carro. Sí. Y nosotros nos paramos, les dimos las bolsas, pero además les dijimos, o sea, los podemos acercar, o sea, obviamente la señora, bebés, y ellos se miraron y dijeron, vamos a seguir juntos. Claro. Y yo le decía, ¿estás segura? O sea, de verdad, ¿estás segura? Y ella decía, sí. ¿Y ustedes todos son familia? O sea, y me dijo, no, nos conocimos caminando. Y vamos a seguir juntos. No es eso, no nos da eso esperanza en esta humanidad. No es eso humanismo. Eso es hermoso. Es como las vicisitudes, las situaciones complejas tienden a aflorar de nosotros lo mejor. Ojalá no necesitáramos esas situaciones complejas para que eso aflorara más pronto, ¿no? Yo te lo decía antes de empezar a grabar, yo me he topado con muchos ángeles en esta vida. Y hay una pareja de ángeles que además hoy son padrinos de mis hijos. Nuestro nivel de amistad llegó a ese punto. Y ellos tenían un restaurante acá en Bogotá. Y yo los conocí porque una conocida trabajaba en el restaurante. Y desde el primer día que me senté a hablar con ellos hicimos como clic. Yo estaba recién llegada y yo no tenía trabajo, yo no tenía casa, yo no tenía nada. Yo vivía donde me recibieran esa noche. Itinerante, sí, yo era la más itinerante. Y yo a veces llegaba y no había comido. Pero yo decía, voy a ir para allá a ayudarlos porque eran mi lugar seguro de alguna forma. Claro. Solo porque hablábamos, solo porque habíamos entablado una amistad muy bonita. Y un día él se dio cuenta de que yo no había almorzado. Y yo estaba ayudándolos a servir, yo estaba en mi modo mesera activada. Sí. Y entonces me dijo, ¿tú comiste? Y yo, sí, yo comí. Yo comí antes de venir para acá. Y entonces él llegó y sirvió 2 platos de comida y me dijo, yo no sé qué tanto comiste, pero acompáñame a comer. Ok. Y nos sentamos a comer los dos. Y ese plato de comida me cambió la vida. Oh. Cada plato de comida me cambiaba la vida. Cada vez que una persona me decía, hoy te puedes quedar en mi casa. Claro. Cambiaba la vida. Denise, es que a veces hay un pasaje bíblico, creo que es en Hebreos, que dice algo así como, trata de ayudar a todos los que lleguen a tu casa porque tú no sabes cuál de ellos es un ángel. Algo así, estoy parafraseando. Y es precisamente eso. Es decir, hay tantas cosas por hacer, tantas personas por ayudar. Mira la situación en el Pacífico. Denise, yo crecí siendo, yo se lo decía a algunos alumnos la vez pasada, yo crecí con el estómago expandido, en calzoncillos, descalzo, correteando una pelota de trapo, en medio de la pobreza más tenaz del mundo, sabiendo que si desayunaba posiblemente no iba a almorzar y si almorzaba posiblemente no iba a comer. Yo voy a cumplir 50 años. No puede ser que eso siga sucediendo. Y no puede ser que yo simplemente me olvide de lo que viví, me olvide de dónde vengo y viva mi vida tranquila como si eso no estuviera pasando. Dios me dio la oportunidad de vivir en Vancouver muchos años como diplomático. Y recuerdo la discusión entre mi esposa y yo. Entonces mi esposa era, mi amor, yo me quiero quedar. Y yo le decía, eso es lo más fácil que podemos hacer. Quedarnos en Vancouver, chévere. Nosotros nos quedamos en Vancouver. Vivimos bien, una sociedad tranquila. Y los de allá, y Colombia, y el Pacífico, y el Chocó, nos olvidamos de ellos. Entonces, solucionamos nuestras necesidades, nos morimos tranquilos porque vivimos bien, pero no hicimos nada por los de allá. No. Eso es lo más egoísta que uno puede hacer. Eso es lo más egoísta que uno puede hacer. Y nos regresamos.
nos regresamos y bueno, y me he empeñado a poner todas mis energías en mirar cómo puedo aportar para que el Pacífico sea mejor. He escuchado muchas veces cuando, o sea, se lo dicen a otros o en una conversación, algo que tú acabas de mencionar, y es, pues, yo nací pobre y ahí me voy a quedar. Lo hablábamos al principio. En la vida pasan muchas cosas y lo decíamos también como sí o sí tengo que salir para lograr lo que quiero. Y si bien tú saliste, tu historia de progreso comenzó en Quibdó. Así es, así es. Era necesario que yo naciera allá, que yo creciera allá y que yo viviera allá. Y era necesario que yo viviera con las experiencias que viví. Era necesario, porque esas experiencias hoy me alimentan, me definen. Esas experiencias hoy me hacen ver que, en primer lugar, que es posible salir adelante. En segundo, que es necesario aportar. Y en tercero, que es necesario transformar. Y creo que ese es el gran empeño que yo tengo. El gran empeño que yo tengo no es brillar. Yo no estoy obsesionado con que mi nombre aparezca en la portada de los periódicos nacionales o que me llenen me adulen, ¿cierto? O que me llamen honorable senador. No, parce, eso me resbala, pues me tiene sin cuidado. Yo me sentiría realizado si hago parte de un proceso que transforme, incluso no es necesario ni siquiera que yo lo vea, pero al menos que yo sepa que se está trabajando en esa transformación que se necesita en ese territorio. ¿Cómo es posible? Es que no tiene sentido que nosotros tengamos un puerto tan importante en Buenaventura y tengamos una ciudad tan pobre como Buenaventura. Denise, algo estamos haciendo mal. Y me gusta que estés diciendo algo estamos, Sí. porque volvemos otra vez a esa parte de la conversación de queremos culpar a los demás. Y es que el concejal, el alcalde, el gobernador, el secretario, somos nosotros. Es mi primo, claro. Sí, claro. Estamos haciendo algo mal y no está mal reconocerlo. De acuerdo. En las carreras de Fórmula 1 se utiliza mucho el stop and go. Entran a pit, cambian y arrancan, ¿cierto? En este equipo hay alguien que es fan de Fórmula 1. ¿Ah, sí? Yo también soy fan de Fórmula 1. Entonces, yo creo que es importante hacer esos stop and go, ¿cierto? Paremos, miremos qué estamos haciendo mal, cambiemos llantas y vamos para adelante. Pero hagámoslo, ¿cierto? Lo que no puede ser es que tengamos 1 millón de personas en el Pacífico sumida en la pobreza más tenaz de este país y el mundo siga girando como si nada. No, tenemos que mirar hacia allá y tenemos que mirar cómo transformamos ese territorio. Incluso, yo pienso, Denise, que debe ser hasta con un síntoma de ambición también. Seamos ambiciosos. Queremos ser el país más fuerte de Latinoamérica. Ok, tenemos que desarrollar todas nuestras potencialidades. Pero además con ese ritmo del Pacífico, ¿cómo se queda uno quieto? ¡Ave María! Con tanta cosa que hay. Entonces, de lo que se trata mi empeño es de sacudir a la gente. Sacudir a la gente acá, las externas, pero también las internas, y llamar a las cosas como son. A los políticos corruptos, porque son los que se han robado la plata del erario público en los últimos 100 años, tener la valentía. Es que cuando tú no ser candidato a nada tiene sus ventajas. Porque es que como yo no estoy haciendo el cálculo de los votos, yo no tengo por qué rendirle pleitesía a nadie. Entonces yo puedo señalar. Y como nunca me he robado un peso,
y he estado en el ámbito público en los últimos 25 años, ¿cierto? Entonces, no tengo rabo de paja. Entonces yo puedo señalar. Entonces yo le puedo decir a los corruptos, mirándole a la cara, usted es un corrupto. Usted se ha robado la plata, ¿cierto? Y eso hace parte de la transformación, de sincerarnos. Sincerémonos. Es decir, acabemos con esos clanes, acabemos con esa idea de que lo público es únicamente para abastecer y para satisfacer las necesidades de unos pocos, y entendamos que lo público es para que todos vivan mejor, para que todos vivamos mejor. Y con esa línea, empezar a construir un nuevo presente para esa región del país. Cuando estabas como gobernador del Chocó, lograron algo muy importante en temas de educación. Y hemos hablado de muchas cosas hoy, y en resumen, todo termina en formar, en compartir conocimiento y en educar para lograr los cambios y la transformación que necesitamos, pero además construir la región y el país que queremos y que merecemos. Así es. Nos tenemos que portar bien para merecerlo, pero merecemos un mejor país. Ustedes lograron matrícula gratis para una cantidad de jóvenes que de otra forma no lo hubieran logrado. ¿Qué se siente? Pero te voy a confesar una cosa aquí en tu programa. Una cosa que nunca he dicho. Yo no pensaba en los jóvenes. Cuando eso yo no pensaba en los jóvenes. Y tampoco lo hago ahora, para decirlo sencillo. Para ser sinceros, pues. Yo en ese entonces, ¿sabes? Yo pensaba en los padres. Denise, es que imagínate, todo el sector productivo del país cerrado, la gente no podía salir a trabajar, no podía salir a hacer absolutamente nada. ¿De dónde iban a sacar la plata para la matrícula? Ahora, tú imagínate la conversación del padre y de la madre en las noches en la cama. Yo me lo imaginaba. ¿Y qué vamos a hacer con este muchacho? Y no tenemos la plata para la matrícula. ¿Y cómo se lo vamos a decir? ¿Y cómo él lo va a tomar? Imagínate esa angustia y sobre todo ese stop in the wheel, parar la esperanza. Porque para esos padres la esperanza era que su hijo o su hija estaba capacitándose en la universidad para ser un profesional. Pero ahora esa esperanza se esfumaba. Entonces yo no pensaba en los pelados, la verdad. Yo pensaba en los padres. Y cuando tomé la decisión de asignar unos recursos importantes para garantizar que todos los estudiantes de la universidad pudiesen ingresar al siguiente semestre sin importar la matrícula, pensé en esa conversación entre el papá y la mamá en la noche en la cama diciendo, al menos va a estudiar el próximo semestre, ¿cierto? Porque cuando uno es padre, uno sabe lo importante que es este tema de la educación. Así que te confieso eso a ti, nunca lo había dicho. O sea, no voy a aparecer aquí como el más defensor de los jóvenes, no. La verdad pensé fue en los padres. Y la otra cosa en el tema de la educación es, yo creo que Colombia tiene que hacer un ejercicio con todo esto que estamos viviendo en las juventudes, una juventud que está creciendo sin esperanza, una juventud que está creciendo con un concepto bien extraño, y el concepto es que yo tengo derecho a todo. O sea, yo tengo sueños y aspiraciones, y todos mis sueños y aspiraciones inmediatamente se convierten en derechos. Y como yo tengo derecho a cumplir mis sueños y aspiraciones, todo está permitido. Entonces no importa, yo salgo a la calle a protestar, y si tengo que destrozar el servicio público lo hago porque estoy defendiendo mis derechos. Claro, son mis ambiciones y son mis sueños.
Esa es la clase de concepto con lo que está creciendo el joven hoy por hoy. Y yo creo que Colombia debe hacer el ejercicio de pensar cuál es la clase de ciudadano que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son los rasgos de ciudadanía que nosotros necesitamos ir formando? Y yo creo que ese mismo ejercicio se tiene que hacer en el Pacífico. ¿Cuál es la clase de ciudadano que necesitamos en el Pacífico? Nosotros en el Pacífico necesitamos ciudadanos que no se fijen en el árbol, sino que vean el bosque. Nosotros necesitamos esa clase de ciudadano en el Pacífico que sienta que el ser negro no es un obstáculo, es un trampolín. Nosotros necesitamos en el Pacífico la clase de ciudadano que diga, yo tengo la capacidad para emprender, para desarrollar, para sacar adelante sueños y para que con esos sueños se vean beneficiados otros. Nosotros necesitamos la clase de ciudadanos en el Pacífico que diga, la violencia es una opción, pero es una opción que yo como ciudadano no voy a tomar, yo voy a tomar la otra opción y tomar la decisión de ir por ese camino. Yo creo que esa clase de ciudadano lo tenemos que construir, pero como también lo he dicho, no creo que sea la clase de ciudadano que yo pienso o la clase de ciudadano que el otro piense, debe ser la clase de ciudadano que todos coincidamos que necesitamos y empezar a trabajar en esa línea para educar a ese nuevo ciudadano con esas virtudes y esos parámetros que son necesarios para transformar el territorio. Yo cada vez que tengo chance, con jóvenes o con adultos, porque hay algunos adultos a los que también se les olvida, les recuerdo que sí, tenemos derechos, pero los derechos vienen con deberes. No Así hay es. un solo derecho que no venga atado a uno o más deberes. Así es, Denise, y que mis sueños no se conviertan en derecho. Ok, yo tengo el sueño de tener un Lamborghini. Eso no me da el derecho de hacer lo que yo quiera para tener un Lamborghini, ¿cierto? No todos los sueños son derechos. No todos los sueños son derechos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que ir ajustando en la juventud de ahora. Yo trabajo mucho con jóvenes y esas conversaciones de realidad creo que son importantes. Porque le he escuchado a algunos adultos también como, pues deberíamos estar agradecidos porque los jóvenes son conscientes de sus derechos. La respuesta es sí y no. Me parece chévere que entiendan y que sepan los derechos con los que cuentan, pero no podemos olvidarnos de que nuestros derechos no están por encima de los derechos de otros. De otros, así es. Que así cuando es. yo salgo a manifestar y destruyo el Transmilenio, el afectado es la señora que tiene todo el día trabajando y que por fin quiere llegar a su casa Así a hacerle la comida a es. sus hijos. Claro, es lo que tú mencionabas anteriormente. Es dejar de comportarnos como si fuéramos islas aparte, donde lo único que importa es lo que yo sienta y lo que yo haga y lo que yo pueda desarrollar. No, yo tengo que entender que lo que yo piensa, lo que yo haga y lo que yo pueda desarrollar van a afectar a las otras personas, positiva o negativamente. Pero tengo que entender que yo hago parte de una sociedad, ¿cierto? Que me necesita, pero que yo también necesito. Es esa clase de principios que tenemos que empezar a inculcarle a esta nueva juventud que a veces se ve un poquito desenfocada. Voy a tocar un tema delicado, no para ti específicamente, para el país. Y es que cuando el famoso estallido social también seguía viviendo en Santander. Ok. Y yo recuerdo escuchar en las noticias a muchos jóvenes decir, es que yo estoy luchando por el campesino y a mí me estaban llamando algunos de los campesinos de la región para ayudarlos a sacar de alguna forma, a contarle a todo el mundo que tenían que botar la leche porque ya le quedaba un día, Así es. que tenían que sacrificar a los animales porque no estábamos dejando pasar la comida. Y yo decía, ¿qué tan desconectados podemos estar de la realidad del otro que mi realidad
es la única que vale. Así es, así es. Es esa cosa de uno justificar la violencia. Volvemos a ese punto. Usted habla con guerrilleros y los guerrilleros dicen, no, pero venga, es que yo le estoy haciendo favor, es que yo estoy luchando por usted. ¿Algún día yo le dije que luchara por mí de esa manera? No, yo no quiero que usted luche por mí de esa manera. Los jóvenes en el estallido social, no, es que yo estoy luchando por mis derechos. Tiene todo el derecho de manifestar su inconformidad, todo el derecho, pero no con violencia. La violencia no se justifica. Y piense, recuerdo una de las negociaciones con la Minga en el Cauca, en el CRIC. Entonces ellos acostumbran a salir a la Panamericana y bloquear la Panamericana por 1, 2, 3 meses. Y yo les decía, oiga, pero venga, ¿pero usted se está dando cuenta que Popayán se está desabasteciendo de alimentos? ¿Que allá hay madres que no van a tener cómo comprar la leche para darle a sus hijos? Es decir, ¿de qué me está hablando? Jefferson, perdón que te interrumpa, pero es que yo recuerdo haber ido una vez a comprar unas vitaminas para uno de mis hijos, que era una vitamina importante, pero al final era una vitamina y al lado mío había una señora llorando porque el anticoagulante de su mamá no había llegado. Imagínate. Y al lado estaba otro preocupado porque el medicamento de la hipertensión no había llegado. Es que es increíble, es este concepto que se ha desarrollado, sobre todo en Colombia, tengo que decirlo, que usted en aras de lograr sus objetivos tiene derecho a, discúlpeme la expresión, a fregarle la vida al otro, a no pensar en el otro, a pensar... piensa en lo siguiente. Nuestra galaxia es la galaxia Milky Way. Y cuando tú ves dónde está el planeta Tierra comparado con toda la galaxia, no somos absolutamente nada. Esa cosa de pensar que es que somos el ombligo del mundo y que todo gira en torno a nosotros, fíjese dónde estamos. Hay un vasto universo mucho más hermoso alrededor nuestro. Es esa cosa también que tenemos que pensar en que lo único importante no somos nosotros, no soy yo, somos nosotros. Dejar de conjugar en primera persona y empezar a entender que hacemos parte de un todo y que ese todo para que funcione bien nos necesita. Y cosas como las que sucedieron en el estallido social son las cosas más absurdas que yo he visto en este país, motivadas por un protagonismo político que hoy nos tiene donde nos tiene. Y recuerdo, cuando yo hablo de eso, dicen, no, es que definitivamente, es que la reforma tributaria que estaba proponiendo el gobierno entonces, con el ministro aquel, pues justificaba todo eso. A ver, ¿y no es la reforma tributaria que aprobaron ahora? Alguien se puso a decirle a esos jóvenes que la lucha por la cual ellos supuestamente por la cual salieron a la calle y destruyeron absolutamente todo, que estaba basada en ese rechazo a esos puntos de la reforma tributaria, fue la misma que terminó haciendo el gobierno que siguió el actual. Jefferson, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que te están viendo en este momento y que quedaron inspirados con esta conversación? Ojalá haya sido así. El mensaje, cuando uno le hace esa pregunta, uno empieza a pensar en unas cosas pues que sean sublimes, ¿no? No, yo creo que aquí lo importante es tener conciencia de que hay sectores de este país que necesitan que les prestemos atención de una manera mucho más enfática de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Y una de esos grupos es la gente que está habitando el Pacífico. Deberíamos reflexionar por qué países como Chile, Ecuador, Perú
han logrado desarrollar su país gracias a las potencialidades que el Pacífico ofrece y Colombia no. Deberíamos de pensar cómo es posible que un departamento que tiene los dos océanos, cómo es posible que una región que tiene el puerto más importante sobre el Pacífico de la región, cómo es posible que una zona donde se produce el mejor cacao del mundo es pobre, es pobre. ¿Cómo es posible que el país que tiene la zona más biodiversa del mundo, la segunda zona más biodiversa del mundo, tiene a sus habitantes viviendo en esas condiciones? Y creo que todos los que estamos en el mundo público debiéramos de hacernos la reflexión, pero la reflexión no está basada en dejar de hacer lo que estamos haciendo, sino de correr la milla de más, seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero hacer algo más por esa clase de regiones, por esa clase de zonas, y que lo justifiquen de la manera como quieran. Entonces, los que son abiertamente capitalistas, bueno, yo lo soy, pero los que tienen eso como su lugar central, pues que lo desarrollen y para que el capital fluya y haya mejores recursos, mejores riquezas. Y aquellos que son humanistas, que lo hagan para que la gente pueda vivir mejor, pero que confluyamos en un mismo punto, y es: necesitamos hacer algo diferente para sacar a esa gente de la pobreza. No es justo que nosotros vivamos en las condiciones que vivimos, que nosotros tengamos las cosas que tengamos, mientras que no nos preocupamos por otros que no las tienen. Y esa sería la gran reflexión. Tenemos un país hermoso, un país lleno de toda esta naturaleza y de toda esta riqueza que nos han dado, un país cuya esas tres cordilleras nos brindan la diversidad de paisajes y de clima que nos hacen únicos en el mundo, un país que posee la salida a los dos océanos, un país con cualquier cantidad de potencialidades. Bueno, manos a la obra, vamos a desarrollar esas potencialidades y vamos a hacer que por medio de esas potencialidades la gente viva mejor, la gente tenga más plática en el bolsillo y la gente viva de manera más digna. Esa sería mi reflexión. Estos episodios se despiden de una forma muy especial y es con dedicatorias. Y yo quiero dedicarle este episodio, este va con dedicatoria doble. A ver. La primera dedicatoria al Jefferson chiquito, al que no se dejó vencer, al que no se dejó definir por la pobreza o por el color de piel o por el lugar donde había nacido. Al Jefferson al que le gustó la música y que se dejó cautivar por la música y se enamoró de la música al punto de que en vez de estar buscando lo que no se le había perdido, como dice mi mamá, se fue a los colegios a tocar. Así es. Y como Diosito lo quiere mucho, lo metió de cabeza en la música y le regaló de alguna forma la vida que tiene hoy, que no ha sido fácil, que ha sido construida, que ha sido luchada, pero por el camino del bien. Esa es la primera dedicatoria. Gracias. Y la segunda dedicatoria va, yo conocí Quibdó hace unos 9 años. Ok. Y amé caminar por las calles del malecón. Y la salsa. Sí, Es verdad. La salsa en la calle y te puedes sentar y puedes bailar. Así que le quiero dedicar este episodio a la cultura bonita, a lo que nos hace auténticos, a lo que nos mueve la sangre, al sabor que tiene este país, que viene de ahí, al queso costeño. Quiero dedicarle este episodio a eso, a lo que hace Colombia en una de las regiones más importantes del planeta, no solo del país. Así que este episodio de Un País Libre para mis hijos es para esto. Denise, muchas gracias. Un país libre para mis hijos, un Pacífico libre para los chocuanos,
para los bonaerenses, para los guapireños, para los tumaqueños, un Pacífico donde dé gusto ver crecer a esta nueva generación, donde tengamos preocupaciones, pero que las preocupaciones ya no sean si van a tener que comer o si van a tener cómo estudiar o cosas de esas. Tuviste la gran bendición de estar en Quibdó. Yo amo mucho mi tierra, pero más que mi tierra, mi gente. Y me pueden detestar y me pueden gritar lo que sea, pero los amo realmente. Y se han convertido como en el objetivo, en el centro de mi existencia. Así que yo agradezco mucho esta invitación, Denise. Me siento muy complacido de estar aquí con todos ustedes y espero que muy pronto podamos hacer un nuevo programa hablando de todos los desarrollos que estamos haciendo en esta zona que es tan importante. Muchas gracias y Dios te bendiga. Así será, amén. Gracias.